¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo grabadora de voz en formato cassette estándar fabricado por la marca Texas Instruments. Esta marca, mayormente conocida por fabricar calculadoras de todo tipo, también en su momento lanzó al mercado, en este caso, lo que es una grabadora de voz. El modelo correcto es PHP 2700, que de acuerdo a la información encontrada por Google, este producto salió al mercado entre los años 1982 a 1983. Estamos hablando de al menos fácilmente 44, 43 años de antigüedad en este año 2026. Y a decir verdad, el equipo está en muy buenas condiciones. Ya es muy difícil encontrar este tipo de dispositivos, y más en las condiciones y sobre todo que estén funcionando de manera correcta. Uh, bueno, lo primero que muchos van a preguntar, si el equipo está 100% original o ya se le dio algún tipo de mantenimiento. Les comento que a simple vista pues sí estaba funcionando bien, pero me percaté que la banda ya estaba más estirada, entonces estaba reproduciendo de forma muy rápida en ocasiones, no todo el tiempo, las cintas. Entonces, debido a eso, se le reemplazó la banda, la cual es de tipo plana, ancha, y ya se le dieron los ajustes necesarios. Por lo tanto, si quieres ver cómo funciona este equipo y cuáles son sus alcances, quédate a ver este video, no sin antes apoyarnos con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Muy bien, entonces, como les digo, físicamente, estéticamente luce muy bien el equipo. Vamos a mostrarlo aquí de frente y para que lo vean, ok. Es Texas Instruments, tiene color así como beige, color crema, y está muy suave. Y te dicen qué sentido van las cintas, su recorrido. Ok, ahí estamos viendo. Ya fue sometido a limpieza. Realmente este equipo no ocupó tanta limpieza porque así prácticamente ya venía muy bien. Solamente remover un poquito el polvo. Obviamente ya cuando se va a destapar se aprovecha para usar aire comprimido y remover cualquier pelusa, polvo, cualquier otra impureza que traiga. Se aprovecha el movimiento para pues remover todas esas cosas. Ok, muy bien. Vamos entonces a mostrar cuáles son sus funciones, sus características. Ok, vamos comenzando con lo que son los controles de reproducción, que en este caso a simple vista no parece que sea de inicios de los 80. Se ve tan bien este equipo que podríamos decir que es mediados o finales de, pero bueno. Ok, controles de reproducción en muy buena condición, y en este caso se tiene que hacer grabaciones pulsando las dos teclas, por eso están encerradas en un recuadro. Record y playback se tienen que presionar los dos botones al mismo tiempo. El de record no va a bajar si es que no tienes una cinta especial para grabar al interior. Playback sí va a bajar porque pues es para reproducir. La pausa es de tipo electrónica, entonces a manera de interruptor, aquí la pausa ya está aplicada y aquí ya está listo, ya sea para hacer reproducción, playback, o realizar una grabación. El micrófono integrado, este tipo de micrófonos y en general este tipo de grabadoras de voz me gustan mucho porque ofrecen un alto nivel de volumen y un micrófono que, a pesar de estar retirado, tiene muy pero muy buena captación. Ok, aún así, si queremos usar un micrófono externo, sí va a ser posible, ya que en este otro sector tiene lo que es varios puertos de conexión. Vamos a empezar con de izquierda a derecha, la entrada para adaptador de corriente directa a 6 volts. Generalmente o bueno, era masa positiva y centro negativo. Ok,
pueden conseguir un adaptador de corriente directa si así lo desean, aunque en esta prueba lo vamos a hacer todo utilizando la corriente alterna. ¿Ok? Va a seguir salida para audífonos o bocinas externas, entrada para micrófono. Este pequeño orificio se utilizaba antes en unos micrófonos que tenían dos patitas, la del micrófono normal y una segunda para hacer las veces de interruptor. ¿Ok? Entonces ambos son de 3.5 milímetros. ¿Ok? También tenemos aquí controles de tono y control de volumen, siendo que hacia arriba, mira, aquí tiene los dos marcados. ¿Ok? Siendo que todo hacia la izquierda es más agudo y todo hacia la derecha es más grave. ¿Ok? Y en el caso del volumen, todo hacia adelante o hacia la izquierda es máximo a niveles altos y todo a la derecha o hacia atrás es volumen mínimo. ¿Ok? Lo vamos a dejar así. ¿Ok? ¿Qué más? Tiene su manija extendible para llevarse de forma portátil. Este dispositivo trabaja también utilizando 4 pilas de tipo C que van en esta parte. Como pueden ver, está en excelentes condiciones porque todavía trae aquí su número de serie, que es terminación 514. Trae la etiqueta de fábrica y mucha información impresa. Es un producto que fue fabricado en Singapur, ¿ok? Inicios de los 80s. Vamos a retirar aquí la tapita de las pilas. Esta esponja es la original. No se ve que se la hayan cambiado, sino que es la original y está en excelentes condiciones. Las terminales al interior también se encuentran excelente, como si el equipo jamás lo hubieran utilizado. ¿Ok? Está en óptimas condiciones el compartimento de las pilas. Y ahí dice utilizar pilas del tipo C. En este caso son 4. ¿Ok? Muy bien. Vamos a colocar aquí su tapita. ¿Ok? ¿Qué más nos falta? La pausa. Ok. Trae su contador de cinta a 3 dígitos que es mecánico, reseteable. Ahí lo pusimos a 0. ¿Ok? Y bueno, eso sería básicamente todas sus características. Es un producto muy fácil de utilizar y con resultados de grabación excepcionales. ¿Ok? Vamos a realizar pruebas de grabación y de reproducción. Las grabaciones las vamos a hacer primero a una distancia más o menos de 45, entre 45 y 50 centímetros con respecto al micrófono. Después vamos a hacer una segunda prueba a la mitad de distancia aproximadamente. Y la tercera prueba va a ser desde fuente externa, en este caso una tableta, hacia cinta. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar con las pruebas de música. Este dispositivo lo van a poder utilizar como si fuera un reproductor de música, a pesar de que no ha sido o no fue fabricado con esa finalidad. ¿Okay? La idea original fue fabricarlo para grabar ya sea conversaciones, entrevistas, no sé, algún evento de ese tipo, o también para grabar desde fuente externa. Obviamente no va a tener los resultados que una casetera, una double deck profesional, pero sí te va a ser de utilidad si es que no quieres o no tienes forma de invertir mucho, pues estos dispositivos es una opción. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar con este primer cassette que es con la música de YouTube. Vamos a abrir. ¿Ok? Igual esta tapita no tiene rieles como las que salieron después. Si traían rieles en las cuales el cassette quedaba colgando o sujetado a través de la compuerta. En este caso vamos a colocar el cassette así. ¿Ok? Y puedes dejar la compuerta abierta, cerrada, no importa. ¿Ok? Vamos entonces a pulsar playback. ¿Ok? Y vamos a escuchar. Vamos a ir subiendo el volumen. Subir el volumen va a ser hacia adelante.
Ok, aquí aplicamos una pausa. Ok, esta pausa de tipo electrónica no es más que pues un interruptor que corta la corriente y pues la cinta y todo el mecanismo deja completamente de funcionar. En modelos posteriores la pausa era mecánica, es decir, solamente presionábamos un botón, el mecanismo, el motor, etcétera, seguía trabajando, pero una llantita que es la de hule, el perno de goma, se quedaba pues suspendido, se separaba pues del cassette y ya no permitía que siguiera avanzando la cinta. En este caso, este botón de pausa corta por completo. Ok, sigamos. Está más grave. Ok, vamos a regresarlo. Este equipo tiene excelente velocidad de rebobinado, es lo que me gusta mucho de este tipo de grabadoras de voz, ya que adelantan y retrasan muy pero muy rápido. Aquí va a ir otra canción. Hasta más para atrás. Para atrás. Ok, vamos a regresar a esa parte. Vamos a bajar todo el volumen y vamos a conectar ahora nuestro cable que es de bocinas externas. Está conectada una radiograbadora. Vamos a conectar aquí a donde dice auxiliar, bueno, earphones o speakers. Ok, que se entiende que vamos a lanzar el audio a una fuente externa. Ok, vamos a dar playback y ahorita la vamos a ir subiendo poco a poco. Ahí está. Ok, pausamos, quitamos la pausa. Vamos a desconectar aquí nuestro cable de las bocinas externas. Por ejemplo, esto que hicimos hace unos momentos lo puedes replicar conectando tu grabadora de voz a un amplificador, a un mixer, a un home theater, cualquier equipo que amplifique precisamente el sonido, pues vas a tener una
muy pero muy agradable experiencia. Ok, esto porque la bocina, como ya lo dije, la bocina originalmente no está hecha como para efectos de escuchar música. Está diseñada más que nada para escuchar a niveles normales, ok, básicos, y pues no es un equipo que fue fabricado para tocar en sí música, ok. Muy bien, vamos a sacar el cassette, ok, ahí está. Y ahora vamos a ir entonces con las grabaciones. Y ya dejamos comprobado que puede utilizarse como un pequeño reproductor de música a nivel personal. Y si quiere sacarle mayor provecho, pues se conecta a fuentes externas para amplificar, como lo es bocinas externas, amplificadores, etcétera. ¿Okay? Vamos a hacer las grabaciones en este cassette. ¿Ok? Vamos a colocarlo. Ok, y de hecho no comprobamos a ver si tenía autostop. Aquí enfrente no me dice nada del autostop. Aprovechando, ahorita me acordé por la cinta blanca, vamos a regresar un poquito, vamos a darle playback. Ok, y vamos a ver si solito se detiene. La mayoría de caseteras sí lo hacen. Ahí está, sí lo hace. 1982-83 y todavía sigue cumpliendo con esa función del autostop. Ok, muy bien, entonces vamos a comenzar con las grabaciones. Ok, la primera grabación la vamos a hacer de viva voz a una distancia de 45-50 centímetros con respecto al micrófono. Ok, pulsamos los dos botones record y playback. Ok, 1, 2, 3. Está. Ok. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Texas Instruments, modelo PHP 2700. Esta es la primera prueba, distancia aproximada 50 centímetros. Finalizando ahora. Pausa, detenemos, regresamos, quitamos la pausa. Ajá, listo. Ok. Por ejemplo, cuando se está ya sea adelantando, regresando la cinta, una vez que termina, ahí sí hay que ayudarle con el stop porque no lo hace por sí sola. Solamente cuando está reproduciendo un cassette o grabando algún cassette, ahí sí lo hace solo. ¿Ok? Vamos a escuchar entonces a ver cómo quedaron las grabaciones. La primera grabación, volumen al máximo. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Texas Instruments, modelo PHP 2700. Esta es la primera prueba, distancia aproximada 50 centímetros. Finalizando ahora. Ok, excelente. Ahí está, ya lo regresamos otra vez. Excelente. A pesar de que estamos, fíjense, voy a mencionarles los factores que hay aquí ahorita en este momento. Por ejemplo, tengo el abanico del techo encendido, entonces, porque ahorita tenemos clima muy cálido aquí en mi ubicación, entonces cuando está un abanico activo, el sonido se pierde, se desvía. Ok, esa es una. O por otra parte, en el techo, en la otra habitación del techo está un abanico eléctrico también encendido, pero es de mini torre, entonces se alcanza a escuchar, no sé si ustedes lo escuchan en el video, pero se alcanza a escuchar un poquito como que de repente vibra hoy. Ajá, ese como zumbido, esa vibración es del abanico de torre que tienen en la parte de arriba. Ok, entonces sumamos 50 centímetros de retirado con respecto al micrófono que está aquí. Súmale el factor que el abanico que está en el techo de esta habitación. Súmale que aparte en la otra habitación del segundo piso está un abanico encendido y ese genera más ruido. Entonces, a pesar de esos tres elementos que estamos mencionando, a pesar de esos tres, se podría decir que son como que factores en contra, ¿no? A pesar de todo ello, el sonido se logró distinguir perfectamente, muy claro y con nivel de volumen
bastante pues alto, ok. Entonces de esa forma podemos decir que efectivamente el volumen está a niveles muy pero muy buenos, ok. Vamos a hacer una segunda prueba y esta vez la vamos a hacer a la mitad de distancia, aproximadamente unos 25 centímetros, ok. Vamos a darle playback otra vez, playback y bueno, play y record al mismo tiempo. Segunda prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1. Esto es grabadora de voz Texas Instruments, modelo PHP 2700, año de fabricación 1982 en Singapur. Por cierto, no lo mencionamos. Segunda prueba de grabación, distancia aproximada 25 centímetros. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. En este caso a mí me gusta aplicar la pausa y no en vez de presionar stop, porque cuando le das stop es como que el cortón en seco y se escucha ese como que golpe en la cinta, entonces mejor así. Listo, ok. Vamos a escuchar a ver qué tal quedó esta segunda prueba. El volumen se debe escuchar más. Segunda prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1. Esto es grabadora de voz Texas Instruments, modelo PHP 2700, año de fabricación 1982 en Singapur. Por cierto, no lo mencionamos. Segunda prueba de grabación, distancia aproximada 25 centímetros. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, muy bien. Ok, en este caso, como ya se pudieron dar cuenta, los niveles de volumen y la claridad de la grabación fue mayor, precisamente porque estamos a la mitad de distancia de hace unos instantes que la primera prueba. Ok, aún así que la primera prueba fue a aproximadamente 50 centímetros de retirado, más los elementos de ruido que ya les mencioné, se pudo escuchar perfectamente. Y esta segunda prueba de grabación es más contundente todavía. Ok, muy bien, vamos entonces por la tercera prueba de grabación. Como dije, vamos a hacerla desde fuente externa. En este caso vamos a conectar un cable también de 3.5 milímetros. Este lo vamos a conectar a donde dice micrófono. Ok, vamos a cerrar aquí la compuerta. Y aquí donde dice micrófono, donde está el rojo, está. En algunos casos podemos conectar el otro cable que teníamos para monitorear, pero prácticamente en algunos modelos no sé si está va a haber conflicto, pero vamos a hacerlo sin monitor. Ok, muy bien, ya tenemos un video listo. Por lo general en el dispositivo fuente, en este caso es una tableta, hay que subirlo al máximo el volumen. Bueno, lo voy a poner al máximo. A veces si lo pones al máximo sale muy saturada la grabación, entonces es como que grabar una fracción, bueno, un segmento, una porción del video, escucharlo, y a veces vas a tener como que bajarle más el volumen de aquí para poderlo corregir, que no salga tan saturado. Ok, entonces vamos a ponerle rec, ya está grabando. Aquí le vamos a dar playback. Ok, está el volumen al máximo. Ok, en algunos casos sí pide que el volumen sea hasta arriba, y en algunos hay que irlo tanteando, irlo midiendo, grabar un poquito, escuchar, bajarle, subirle, etcétera. Ok, aquí el volumen. Ok, muy bien, vamos a detenerlo. Regresamos, aquí vamos a ponerle pausa también y vamos a escuchar a ver qué tal. Ok, vamos a ponerlo acá, ahí está, vamos a escuchar a ver qué tal quedó.
Ok, vamos a tenerle que bajar el volumen como unas 3/4 partes o tal vez hasta la mitad. Lo voy a dejar mejor ahí antes de que avance la línea roja. Entonces, a ver, vamos a ver qué tanto está. Sí, es casi 3/4 partes, no es así como que exactamente a la mitad, tampoco no llega a 3/4 partes, es algo entre los dos. Ok, vamos a regresarlo todo, ya está. Ok, vamos a volver a grabar. Ahí está grabando. Y vamos a dar playback otra vez. Ok, el video está corriendo y mientras estamos grabando. Hay muchos, sí, que conectan para escuchar exactamente cómo se está grabando. Este cable en donde dice earphone. Ahí está. Ok, hasta ahí. Este cable es el que conectamos primero. Este va a earphone o speakers. Y el cable que se ve más grueso, este que va conectado a la tableta, ese va al puerto de micrófono. Ok, vamos a regresarlo todo. Ok, y vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Ok, vamos a desconectar este, a ver, para escucharlo con la bocina local. Ok, entonces le voy a bajar más. Pues sí, lo voy a tener que bajar más. A veces también sí influye el control del volumen también. Me ha tocado dispositivos que si le subes mucho, aquí volumen lo registra muy alto también. Entonces, a ver, cada modelo es diferente, la verdad. Okay. Vamos a regresarlo todo. Voy a hacer una tercera prueba de grabación con este. Y más o menos, el objetivo central aquí es que vean que efectivamente este video, el audio de ese video sí lo está capturando aquí. Ok, ya lo demás es que cada persona lo esté revisando hasta que encuentre el nivel óptimo. Entonces ya con eso ya ahí se queda y ya puede copiar lo que guste. Ok, vamos a hacer otra vez la grabación. Déjame checar aquí el volumen cuánto quedó. Es aproximadamente como una cuarta parte. Ok, grabar. Es más, lo voy a poner al mínimo. Aquí ya está el mínimo. Ahí está una cuarta parte. Playback. Ok. No vamos a escuchar nada ahí en monitor. Así lo voy a dejar mejor porque ahorita que lo conecté como que salió muy saturado. En la primera grabación sí salió saturado también, pero no tanto como en la segunda. Ok. Ok. Yo creo que hasta aquí. Hasta ahí lo dejamos. Vamos a escuchar. Vamos a darle volumen. Le voy a dar el más mínimo, casi lo más mínimo volumen. Voy a hacer una cuarta grabación. Ok. Ok, ya 60 segundos. Grabando. Ok. Vamos a bajar aquí todo. Ok, está a menos de una cuarta parte, como una octava parte aproximadamente de volumen. Aquí la perilla de control de volumen está al mínimo. El control de nivel es al grado más agudo. Y bueno, vamos a esperar aquí unos cuantos segunditos. Ahí está.
Ok, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Ahí está. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Por lo visto, en esta cuarta grabación ya la escuché un poquito más equilibrada, sin tanto retumbe. Ok, entonces el nivel de volumen que le pusimos, bueno, ahorita ya cambió porque no estoy conectado. Esto conectarlo. Aquí ya cuando lo conecta uno ya baja. Sí, es casi este nivel de volumen. Mira, otra vez. Es mínimo. Más o menos por aquí. Más o menos por ese nivel. Ok. Es decir, lo tuve que poner en el nivel más, pero de los más bajos niveles de audio, de volumen, para que no saliera tan alto. Ok. Y en algunos otros equipos sí necesitas como que subir al máximo para poder que lo registre bien. En este caso así es, no ocupa tanto para capturar y que salga, pues, que no salga retumbando el sonido. Ok, así es. Ok, muy bien, entonces sacamos nuestro cassette. Ok, igual aquí el botón que es de stop. En los modelos posteriores el mismo botón de stop te permitía abrir la compuerta. En este caso no, es stop para eso, para detener, y el eject ya es para abrir la compuerta. Ahí se ve al fondo la patita. Ok, ahí está, ahí está. Por ejemplo, si estuviera cerrada la compuerta con todo y cassette, sería así. Ok, ahí está, abre y ahí está listo el cassette. Ok, muy bien, entonces confirmamos que este equipo está funcionando muy bien, tanto para efectos de grabación, de reproducción. Ok, nuevamente les comento, puede utilizarse como si fuera una grabadora, perdón, una pequeña reproductora de cassettes personal, y a su vez también se puede utilizar para grabar, pues de repente puede ser algún cover de alguna canción, puede ser alguna no sé, entrevista, plática, etcétera. Ok, principalmente diseñados estos dispositivos para capturar grabaciones de viva voz. Ese es el principal objetivo. Ok, ya lo que hicimos al final del video de grabar desde fuente externa, sí se puede, pero pues es una forma así como que más económico. Ok, lo ideal es tener un grabador de cassettes. Ok, yo tengo aquí mi deck, que es una Onkyo de 1989, y la verdad pues sí graba muy bien. Vamos a hacerlo allá. Ok, ya está. Ok, ahí está en esta repisa, es una deck Onkyo. Ok, muy bien. Entonces de esta forma llegamos al final del video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Les recordamos que este y otros equipos están disponibles para todos aquellos que estén interesados, lo puedan adquirir. Ok, también en la descripción está el enlace directo a nuestra cuenta de Instagram. Ahí nos pueden mandar mensaje. Para encontrar este producto en la plataforma, búscalo con el mismo título del video en la plataforma de Mercado Libre, y ahí seguro ahí te llega directo. Ok, muy bien, pues entonces ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.